En el corazón de la Edad Media surgió una de las órdenes más enigmáticas y poderosas de la historia, los Caballeros Templarios. Nacidos tras la Primera Cruzada, estos monjes guerreros juraron proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero con el tiempo se convirtieron en mucho más que simples guardianes del camino. Eran soldados, banqueros, diplomáticos y custodios de secretos que aún hoy siguen despertando misterio y fascinación. Desde sus humildes comienzos en Jerusalén hasta su expansión por toda Europa, los templarios crearon una red de poder político, económico y religioso sin precedentes. Fundaron castillos imposibles de conquistar, acumularon riquezas comparables a las de los reyes y manejaron los primeros sistemas de crédito y banca internacional. Figuras como Hugo de Payens, su fundador, o Godofredo de Saint-Omer, su primer compañero, fueron los pilares de una hermandad movida por el honor y la obediencia al bushido cristiano que llamaban la regla del temple. En los campos de batalla de Hattin, Acre y Damieta, los templarios se enfrentaron a ejércitos musulmanes liderados por Saladino, resistiendo hasta el último aliento, fieles a su juramento de no rendirse jamás. Guerreros como Jacques de Molay, su último gran maestre, murieron con el nombre de Dios en los labios y la cabeza erguida ante la traición de los poderosos. El nacimiento de una orden sagrada. En los albores del siglo XII, el mundo cristiano miraba hacia Oriente con un fervor sin precedentes. Jerusalén, la ciudad santa donde Cristo había sido crucificado y resucitado según las Escrituras, había vuelto a manos cristianas tras la Primera Cruzada. Las campanas resonaban desde Roma hasta París, anunciando que los caminos hacia el Santo Sepulcro estaban otra vez abiertos. Sin embargo, esa victoria traía consigo una amenaza latente. Las rutas hacia Tierra Santa se encontraban infestadas de bandidos, saqueadores y facciones musulmanas que hostigaban a los peregrinos indefensos. En aquel contexto de fe, violencia y ambición, surgió una idea que cambiaría el destino de Europa y del cristianismo para siempre. En el año 1119, un caballero francés de noble cuna, Hugo de Payens, acompañado por otros 8 hombres, se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta tan sencilla como revolucionaria: formar una hermandad de monjes guerreros. Su propósito sería proteger a los peregrinos cristianos que recorrían los caminos entre la costa y la ciudad santa. No buscaban riqueza ni gloria, sino servir a Dios con la espada en una mano y la cruz en el pecho. El rey, conmovido por su devoción, les otorgó un lugar donde establecerse, un sector del antiguo recinto del Templo de Salomón, en el monte Moria, que había sido convertido en palacio real tras la conquista de Jerusalén. Aquella ubicación, cargada de simbolismo bíblico, marcó el nacimiento de una de las órdenes más misteriosas y poderosas de la historia: la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos para la posteridad como los Caballeros Templarios. Sus primeras jornadas fueron austeras. Los 9 fundadores vivían bajo votos de pobreza, compartían un solo caballo y vestían túnicas simples, sin insignias ni ornamentos. Pero su disciplina y su fe eran inquebrantables. En un mundo donde la guerra y la religión se entrelazaban sin distinción, su ejemplo encarnaba un nuevo ideal de caballería, un soldado que combatía no por ambición, sino por devoción. Durante años, los templarios operaron casi en el anonimato. Custodiaban caminos, escoltaban caravanas, enfrentaban emboscadas. Eran monjes que oraban al alba y caballeros que empuñaban la espada al mediodía. Su reputación creció entre los cruzados y peregrinos que sobrevivían gracias a su protección. Sin embargo, su verdadera expansión comenzó cuando su causa fue escuchada en Occidente por una figura influyente: San Bernardo de Claraval, abad del monasterio de Citeaux y uno de los hombres más respetados de la cristiandad. Bernardo vio en aquellos caballeros una forma pura de fe militante. Los describió como caballeros del Señor que no temían morir porque su alma estaba consagrada a la justicia divina. Gracias a su influencia, la Orden del Temple obtuvo el reconocimiento oficial de la Iglesia en el Concilio de Troyes de 1129, bajo el amparo del Papa Honorio II. Desde ese momento, los templarios no eran simples guerreros piadosos. Eran una institución eclesiástica con reglas propias, privilegios espirituales y una autoridad que respondía únicamente al Papa. La fama de los templarios se extendió rápidamente por Europa.
Caballeros de toda la cristiandad, nobles y campesinos por igual, ofrecían sus tierras, riquezas y herencias a la orden. Muchos jóvenes renunciaban a sus títulos para vestir el manto blanco y tomar los votos de pobreza, castidad y obediencia. En poco tiempo los templarios se convirtieron en una red de poder espiritual y económico que trascendía fronteras. Fundaron casas, encomiendas y fortalezas desde Escocia hasta Tierra Santa, uniendo el occidente cristiano bajo un mismo ideal: la defensa de la fe. El contexto de las cruzadas. A finales del siglo XI, Europa vivía una profunda transformación. Los siglos de invasiones, hambre y feudalismo habían dejado un continente dividido, donde la religión era la única fuerza capaz de unir reinos y pueblos enfrentados. Las peregrinaciones a Tierra Santa se multiplicaban, pero llegar hasta Jerusalén implicaba cruzar un mundo hostil: desiertos, tribus, guerras locales y dominios musulmanes. Desde hacía más de 4 siglos, la ciudad santa había permanecido bajo control islámico. Para los cristianos, el Santo Sepulcro, es decir, la tumba de Cristo, era un lugar sagrado inaccesible, profanado por infieles. En el año 1095, el Papa Urbano II, alarmado por las noticias que llegaban desde Oriente, convocó un concilio en Clermont, Francia. Allí, ante una multitud de obispos, nobles y campesinos, pronunció un discurso que cambiaría el rumbo del mundo medieval. Con voz firme, instó a los cristianos a tomar las armas en nombre de Dios y liberar Jerusalén de manos musulmanas. A quienes participaran en la expedición, prometió el perdón total de sus pecados. Fue el inicio de lo que la historia recordaría como la Primera Cruzada. Aquel llamado encendió una fiebre de fe y fanatismo. Decenas de miles de hombres y mujeres abandonaron sus hogares, marchando hacia lo desconocido bajo el símbolo de la cruz cosida en sus túnicas. Algunos buscaban redención, otros tierras o fortuna, pero todos creían servir una causa divina. Entre 1096 y 1099, ejércitos formados por campesinos, mercenarios y nobles avanzaron por Europa Oriental hasta llegar a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Desde allí cruzaron hacia Asia Menor, enfrentando hambre, enfermedades y combates incesantes. El 15 de julio del año 1099, tras 3 años de sufrimiento, los cruzados lograron su objetivo. Jerusalén fue conquistada. Las crónicas narran que las calles quedaron cubiertas de sangre y que el fervor religioso se mezcló con la brutalidad de la guerra. A los ojos de los cristianos se había cumplido la voluntad de Dios. Nació entonces el Reino de Jerusalén, un estado cristiano en medio del mundo musulmán, sostenido por la espada y la fe. Sin embargo, la victoria trajo nuevos desafíos. Las distancias entre Europa y Tierra Santa hacían imposible mantener una defensa estable. Los peregrinos que llegaban desde Occidente eran presa fácil para los bandidos y tribus locales. Los castillos cruzados, dispersos por Siria, Palestina y la costa del Líbano, necesitaban hombres disciplinados, capaces de vivir bajo votos religiosos, pero también de empuñar armas con destreza. En ese vacío de poder surgió la idea de una milicia santa, un cuerpo de guerreros consagrados que uniera la disciplina monástica con el arte de la guerra. El ideal de la guerra santa se consolidó entonces como parte del pensamiento medieval. No se trataba solo de una empresa política, sino de una misión espiritual. Los soldados que morían combatiendo en nombre de Cristo eran considerados mártires y su sacrificio aseguraba la salvación eterna. La violencia, por primera vez, fue revestida de santidad. La espada del caballero se transformó en un instrumento de redención. A la par de este fervor religioso, las cruzadas despertaron el interés económico y político de los grandes reinos europeos. El control de las rutas comerciales del Mediterráneo, la expansión de los territorios y la acumulación de riquezas se mezclaban con el discurso espiritual. Comerciantes venecianos, genoveses y pisanos acompañaban a los cruzados, abriendo nuevas rutas hacia Oriente. La cruzada era tanto una guerra de fe como una oportunidad de conquista. Mientras tanto, en Tierra Santa, los nuevos reinos cristianos estaban rodeados de enemigos. Al norte, los turcos selyúcidas amenazaban desde Anatolia. Al sur, los fatimíes de Egipto observaban con cautela el avance europeo. La supervivencia del reino de Jerusalén dependía de una defensa permanente, y la mayoría de los cruzados que habían conquistado la ciudad regresaron a Europa tras cumplir su voto. Solo unos pocos permanecieron dispuestos a mantener la frontera de la cristiandad en Oriente.
Fue en ese escenario, en torno al año 1119, cuando un grupo de caballeros franceses liderados por Hugo de Payens propuso al rey Balduino II una idea singular: formar una orden que combinara la vida religiosa con la misión militar. Su objetivo no era conquistar ni gobernar, sino proteger a los peregrinos que llegaban desde Occidente para visitar los lugares sagrados. Estos hombres renunciaron a sus bienes, juraron obediencia y pobreza, y se establecieron en los restos del antiguo templo de Salomón en el monte Moría. Aquel gesto, en apariencia modesto, marcó el nacimiento de un nuevo tipo de caballero, el monje guerrero. Hasta entonces, la Iglesia había visto la violencia como un pecado, pero las cruzadas transformaron esa percepción. Combatir por Cristo era un acto de fe, y la muerte en batalla, un camino directo al paraíso. La espiritualidad cristiana se mezcló con el código de honor feudal, creando una moral donde el sacrificio y el combate se fundían en una sola virtud. El éxito inicial de las cruzadas consolidó este pensamiento. El Papa Pascual II y luego Honorio II alentaron la creación de órdenes religiosas militares que defendieran los territorios santos. Junto a los templarios surgirían otras, como los caballeros hospitalarios y más tarde los caballeros teutónicos. Cada una cumplía un papel en la defensa de la fe, pero los templarios, con su fervor y su austeridad, pronto se destacaron como el ejemplo más puro del ideal cruzado. En los años siguientes, mientras las tensiones con el Islam se recrudecían y nuevas cruzadas eran convocadas, la figura del caballero templario comenzó a adquirir una dimensión mítica. La aprobación papal y la regla del temple. Durante los primeros años de su existencia, los templarios vivieron en el anonimato. Eran pocos, pobres y desconocidos. Dormían sobre el suelo de piedra, compartían caballos y comían lo justo para sobrevivir. Su fuerza residía en la disciplina y en una fe que no se quebraba ante el cansancio ni la derrota. Pero aquella pequeña hermandad de Jerusalén estaba destinada a expandirse mucho más allá de los muros del antiguo templo de Salomón. Su destino comenzó a definirse cuando una de las voces más influyentes del cristianismo medieval escuchó hablar de ellos: Bernardo de Claraval. San Bernardo era el abad del monasterio cisterciense de Citeaux, en Borgoña, y uno de los principales teólogos de su tiempo. Su palabra movía reyes, inspiraba cruzadas y modelaba la moral de Europa. En una época donde la santidad y la guerra parecían opuestas, Bernardo encontró en los templarios una síntesis perfecta. Eran monjes que oraban y caballeros que combatían. Veía en ellos una nueva forma de devoción, la espiritualidad del guerrero santo. Fascinado por su austeridad, su silencio y su sacrificio, decidió interceder ante el Papa para darles legitimidad. En el año 1129, durante el Concilio de Troyes, celebrado en la región de Champaña, los templarios presentaron oficialmente su causa ante la Iglesia. Su líder, Hugo de Payens, expuso su misión ante obispos, abades y representantes papales. Explicó cómo habían jurado proteger a los peregrinos y defender los caminos hacia Jerusalén. No buscaban privilegios ni riquezas, sino una regla que guiara su vida bajo los principios del Evangelio. Aquel día, la historia de la orden cambió para siempre. El Papa Honorio II, impresionado por su devoción y por el respaldo de San Bernardo, aprobó la fundación de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Con ello, la Iglesia reconocía oficialmente a los templarios como una institución religiosa bajo su protección directa. Nacía así una nueva categoría dentro del cristianismo, la orden militar monástica, en la que la vida contemplativa y la guerra santa se unían bajo un mismo ideal. El documento que definió su existencia fue la Regula Pauperum Commilitonum Christi Templic Salomonici, conocida como la Regla del Temple. Redactada por San Bernardo e inspirada en la estricta disciplina de los cistercienses, esta norma regulaba cada aspecto de la vida templaria: su alimentación, su vestimenta, sus oraciones y su conducta en batalla. Los templarios debían obedecer 3 votos fundamentales: pobreza, castidad y obediencia. No podían poseer bienes personales ni mantener relaciones familiares o afectivas. Todo lo que tenían pertenecía a la orden y, en última instancia, a Dios. La regla prohibía la ostentación, el lujo y la vanidad. Los templarios vestían mantos blancos sin adornos, símbolo de pureza, y llevaban el cabello corto y la barba sin afeitar.
Sus comidas eran frugales y el silencio era obligatorio en los refectorios. Dormían vestidos, con el cinturón de la espada siempre a mano, dispuestos a montar a caballo en cualquier momento. La oración marcaba el ritmo de sus días, pero la obediencia era su virtud más sagrada. Un templario debía acatar sin dudar la orden de su superior, incluso si ello significaba la muerte. La regla también establecía las normas de combate. Un templario no debía retroceder mientras el estandarte del Temple siguiera en pie. Debía proteger a su hermano de armas, nunca abandonar el campo de batalla sin permiso y mantener la disciplina incluso en el caos de la guerra. La cobardía era considerada una ofensa espiritual. Quien huía del enemigo, huía de Dios. Por ello, las filas templarias se movían como un solo cuerpo, cerradas, compactas, guiadas por una voluntad que parecía más divina que humana. El poder de aquella regla no residía solo en su severidad, sino en la pureza de su propósito. Mientras los nobles europeos guerreaban por tierras y honor, los templarios lo hacían por la salvación del alma. Su combate era una forma de penitencia. Al matar, creían purificarse, al morir, alcanzar la gloria eterna. San Bernardo defendió esta paradoja en su célebre tratado Elogio de la Nueva Caballería, donde describía a los templarios como caballeros sin miedo, que viven sin placer y mueren sin temor. En sus palabras, el Temple no era solo una orden, sino un ejército espiritual al servicio del cielo. La aprobación papal otorgó a los templarios privilegios excepcionales. Quedaron exentos de pagar impuestos, liberados de toda autoridad secular y sujetos únicamente al Papa. Podían construir iglesias, cementerios y fortalezas sin autorización episcopal, administrar justicia dentro de sus dominios y poseer tierras donadas por los fieles. Ningún obispo ni rey podía juzgar a un templario. Esta autonomía fue el cimiento de su poder futuro. Con el respaldo de la Iglesia y la bendición del pontífice, la orden del Temple se expandió con rapidez. Los nobles donaban castillos y haciendas, las familias entregaban a sus hijos y los peregrinos confiaban sus bienes a sus manos. En pocos años, los templarios se convirtieron en una red espiritual y económica que conectaba Oriente con Occidente. Sus casas y encomiendas florecieron en Francia, Inglaterra, Portugal, Castilla, Aragón e Italia, mientras en Tierra Santa levantaban fortalezas que resistían el asedio del desierto. La regla, copiada y distribuida por toda Europa, era más que un código religioso. Era un modelo de organización y disciplina. Cada miembro, desde el más alto maestre hasta el más joven escudero, conocía su deber y su lugar. El Temple era una máquina de fe y guerra, movida por la obediencia y guiada por la convicción de que cada acto, cada combate y cada plegaria tenía un propósito divino. El símbolo del Temple y su significado. Pocos emblemas han perdurado con tanta fuerza en la memoria colectiva como la cruz roja de los caballeros templarios. Era una cruz patada, cuyos brazos se ensanchaban hacia los extremos, bordada sobre el manto blanco que representaba pureza y devoción. En aquella época, el color y la forma de una cruz podían significar la diferencia entre un peregrino, un hospitalario o un cruzado. Pero la cruz del Temple se convirtió en algo más que una insignia militar. Fue el signo de una misión sagrada, un recordatorio constante de que su causa era espiritual antes que terrenal. El Papa Eugenio III, en el año 1147, durante el pontificado que coincidió con la Segunda Cruzada, autorizó oficialmente a los templarios a portar la cruz roja sobre su hábito blanco. Aquel permiso papal era más que un privilegio. El rojo simbolizaba la sangre de Cristo derramada en el sacrificio, pero también la disposición del caballero templario a derramar la suya en defensa de la fe. El blanco, en cambio, evocaba la castidad y la pureza de espíritu. La combinación de ambos colores definía visualmente el equilibrio entre el sacrificio y la redención, entre el cuerpo que lucha y el alma que ora. La cruz no era un simple adorno, era un juramento visible. Todo templario debía recordar que llevaba sobre su pecho el signo del martirio. Antes de vestir el manto, realizaba una ceremonia solemne ante el altar, donde juraba obedecer los votos y vivir bajo la regla. El gran maestre o el capellán le imponía el manto y le decía: «Recibe esta túnica blanca, símbolo de pureza y de castidad,
que sirvas bajo ella al Señor sin temor ni mancha. Desde ese momento, el caballero pasaba a ser un Miles Christi, un soldado de Cristo. Los templarios fueron conscientes del poder simbólico de su imagen. En los campos de batalla avanzaban bajo el estandarte del Temple llamado Beauchamp, mitad negro y mitad blanco, con la cruz roja destacando en su centro. El blanco representaba la pureza de sus intenciones, el negro, la dureza con que trataban a los enemigos de la fe. El lema que acompañaba sus campañas: «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria», era entonado antes de la carga, cuando las lanzas se inclinaban y los cascos resonaban al unísono. A diferencia de otros ejércitos cruzados, los templarios marchaban en silencio. Su fe era su grito de guerra. El enemigo veía acercarse una formación impecable, blanca y roja, disciplinada, sin temor ni duda. Las crónicas musulmanas describen su avance como el de una ola que no se detiene. La cruz sobre sus pechos se convirtió en un símbolo de poder espiritual y militar, temido y reverenciado en igual medida. En los desiertos de Siria y Palestina, aquella figura se transformó en sinónimo de fanatismo y valor. Pero el símbolo del temple no solo se manifestaba en su vestimenta. Cada castillo, fortaleza o encomienda que fundaban llevaba grabada la cruz patada en sus muros y escudos. Era el sello de la orden, impreso en documentos, monedas y sellos de cera. El más famoso de todos mostraba dos caballeros montados sobre un mismo caballo, una imagen que aludía a la pobreza original de los fundadores. Representaba la humildad y la fraternidad templaria, compartir la carga, vivir en comunidad, luchar como uno solo. También simbolizaba la dualidad de su naturaleza: monjes y guerreros, cuerpo y alma, sacrificio y obediencia. Con el paso de los siglos, aquel sello alimentó múltiples interpretaciones. Algunos lo consideraron una alegoría de su voto de pobreza, otros una representación del equilibrio entre la vida terrenal y la espiritual. En tiempos posteriores, cuando el misterio del temple comenzó a envolver su legado, esa misma imagen sería vista como un emblema esotérico, cargado de significados ocultos. Pero en sus orígenes nada había de enigma. Era una declaración de principios, la expresión de una fe que no se dividía entre la espada y la oración. El diseño geométrico de la cruz patada también tenía un valor simbólico profundo. Su expansión hacia los extremos evocaba la irradiación del Evangelio hacia los 4 puntos cardinales, un llamado a llevar la fe cristiana hasta los confines del mundo conocido. En sus formas simples y proporciones exactas, algunos historiadores han visto influencias bizantinas o incluso orientales, adquiridas durante el contacto con los artesanos de Tierra Santa. Para los templarios, sin embargo, su significado era inequívoco. La cruz roja era su estandarte de obediencia y su escudo contra el mal. La cruz templaria también aparecía en los objetos de la vida cotidiana de la orden. Se tallaba en las empuñaduras de las espadas, se bordaba en las mantas de los caballos y se grababa en las piedras de las capillas privadas donde los caballeros oraban antes de la batalla. En las monedas templarias, la cruz dividía los campos de anverso y reverso, recordando que todo acto, incluso el económico, debía rendir tributo a Dios. Cada símbolo, cada gesto, reforzaba la idea de que los templarios eran parte de un cuerpo sagrado, indivisible, cuya identidad no residía en la sangre ni en el linaje, sino en la cruz que llevaban. En la cultura medieval, el poder del símbolo era absoluto. Las imágenes eran lenguaje, y el temple entendió que su fuerza dependía tanto de la espada como de la imagen que proyectaba. Donde ondeaba su estandarte se imponía el respeto. Su cruz roja era un mensaje: aquí gobierna la fe. A los ojos de los peregrinos representaba seguridad, para los enemigos, presagio de muerte. Jerusalén y la fortaleza del Templo de Salomón. En el corazón de Jerusalén, sobre el monte Moriah, se alzaban las ruinas del Templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo y uno de los enclaves más venerados por las 3 religiones monoteístas. Según la tradición bíblica, allí Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y allí el rey Salomón levantó su templo majestuoso, símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Siglos después, aquel monte, devastado por las guerras y las conquistas, fue testigo del nacimiento de una de las instituciones más poderosas de la Edad Media. Cuando los cruzados conquistaron Jerusalén en 1099,
convirtieron el complejo del monte del templo en su bastión y sobre sus cimientos se instalaron los caballeros del temple. El rey Balduino II de Jerusalén, reconociendo el valor y la devoción de Hugo de Payens y sus compañeros, les otorgó una residencia dentro del recinto, en lo que había sido la mezquita Al-Aqsa, edificada sobre el solar que la tradición identificaba como el antiguo templo de Salomón. Aquel gesto no solo les proporcionó un refugio, les concedió un símbolo. Desde ese momento, los templarios fueron conocidos como los pobres caballeros del Templo de Salomón, y su sede se transformó en el centro espiritual y militar de la orden. El edificio, con sus amplios patios, pasadizos subterráneos y muros de piedra dorada, fue adaptado para las necesidades de los caballeros. Las crónicas describen un conjunto sobrio y funcional, establos capaces de albergar cientos de caballos, salas de oración, talleres, dormitorios, cocinas y arsenales, pero lo que más impresionaba a los peregrinos era la severa disciplina que reinaba en aquel lugar. Ningún ruido profano perturbaba la oración, ningún soldado osaba cruzar las puertas sin la debida reverencia. El Monte Moría se había convertido en una fortaleza sagrada, una mezcla de monasterio y cuartel, donde cada piedra evocaba la memoria de lo divino. La ubicación no podía ser más simbólica. Según la tradición cristiana, Jesús había predicado en ese mismo monte. Los cruzados lo consideraban un terreno santificado por la presencia de Dios. Para los templarios, vivir y combatir sobre esas ruinas era un recordatorio constante de su misión, proteger los lugares santos y mantener viva la llama de la fe en el corazón del enemigo. Pero aquella conexión con el templo bíblico también alimentó las primeras leyendas sobre los secretos que guardaban en su interior. Desde los primeros años de la orden comenzaron a circular rumores sobre excavaciones subterráneas realizadas por los templarios bajo la explanada. Algunos decían que buscaban los tesoros de Salomón, otros que habían hallado reliquias sagradas como el Arca de la Alianza, el Báculo de Moisés o incluso el Santo Grial. Aunque ninguna prueba histórica confirma estas historias, los relatos medievales consolidaron la imagen de los templarios como custodios de un conocimiento oculto. Los túneles del Monte Moria se convirtieron en símbolo de su poder secreto y su silencio en la evidencia más poderosa de su misterio. Las leyendas se multiplicaron con los siglos. Algunos cronistas musulmanes aseguraban que los templarios habían encontrado escrituras antiguas y símbolos arcanos ocultos bajo el templo. En el occidente cristiano, los místicos afirmaban que la orden guardaba bajo llave objetos sagrados que la Iglesia había perdido siglos antes. La idea de que los templarios custodiaban un secreto divino, un saber heredado del propio Salomón, perduraría mucho después de su desaparición. Aquella asociación con la sabiduría antigua transformó su imagen. Ya no eran solo monjes guerreros, sino herederos de una tradición espiritual que trascendía la historia. En el plano material, el Templo de Salomón funcionó como centro administrativo de la orden en Oriente. Desde allí se coordinaban las operaciones militares, las rutas de suministro y el intercambio con las encomiendas de Europa. Cada envío de dinero, armas o provisiones partía bajo el sello del Temple. Su sistema era tan eficiente que muchos reinos dependían de sus servicios logísticos para mantener vivas las cruzadas. El recinto templario en Jerusalén era una ciudad dentro de la ciudad, con talleres de herrería, depósitos de armas y una jerarquía perfectamente definida. El lugar también albergaba la capilla principal del templo, donde los caballeros se reunían para orar antes de cada campaña. Las ceremonias eran simples, sin ornamentos, pero impregnadas de solemnidad. El silencio era interrumpido solo por el canto gregoriano y el repiqueteo metálico de las armaduras. Las plegarias pedían fuerza para combatir y pureza para morir. Muchos templarios hacían voto de no volver con vida si la misión era sagrada. Creían que morir en Jerusalén era morir en el centro del mundo. El prestigio de tener su sede sobre el Templo de Salomón fortaleció el aura mística de la orden. En un tiempo donde las reliquias y los símbolos definían el poder espiritual, los templarios podían afirmar que su morada se alzaba sobre el mismo lugar donde Dios había hablado a los profetas. Ninguna otra orden podía reclamar una herencia tan poderosa. Con el tiempo, la imagen del templo se confundió con la del propio templo bíblico, una construcción de fe, sabiduría y misterio. Cuando Jerusalén cayó nuevamente en manos musulmanas en 1187, tras la victoria de Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino,
Los templarios se vieron obligados a abandonar su fortaleza. La pérdida del Monte Moriah marcó el comienzo del declive del poder cristiano en Tierra Santa. La orden trasladó su cuartel general primero a San Juan de Acre y luego a Chipre, pero su vínculo con Jerusalén jamás se rompió. En cada fortaleza que levantaban, en cada iglesia que consagraban, reproducían el trazado y la orientación del antiguo templo. Era una forma de mantener viva la promesa de regresar. La expansión en Europa. Tras su aprobación papal y la consolidación de su sede en Jerusalén, la Orden del Temple comenzó una expansión sin precedentes. En menos de un siglo, los templarios se transformaron de una pequeña hermandad de 9 caballeros en una organización que extendía su influencia por todo el continente europeo. Su emblema cruzado aparecía en castillos, granjas, iglesias y puertos. Allí donde había una ruta comercial, una frontera o un camino de peregrinos, los templarios estaban presentes. Su fe era su estandarte, pero su disciplina y su estructura los convirtieron también en un poder económico y político que ningún rey podía ignorar. El punto de partida de esta expansión fue Francia, cuna de sus fundadores. En regiones como Champaña, Borgoña y Normandía, los nobles comenzaron a donar tierras, castillos y aldeas a la orden. Estas donaciones no eran simples actos de caridad. Muchos las consideraban una inversión espiritual. Ceder una porción de su herencia a los templarios significaba ganar el favor de Dios y asegurarse oraciones perpetuas. Con el tiempo, la orden se convirtió en propietaria de extensos dominios agrícolas y ganaderos, conocidos como encomiendas templarias. Cada encomienda era una comunidad autosuficiente. Tenía su iglesia, su molino, sus establos y su huerto. Los hermanos que las administraban, conocidos como hermanos de la tierra, no eran caballeros de guerra, sino monjes dedicados al trabajo y la oración. Cultivaban los campos, criaban ganado y producían aceite, vino y cereales. Todo lo que excedía el consumo local era enviado a los puertos del Mediterráneo, desde donde partían los barcos del Temple hacia Tierra Santa. Los templarios lograron lo que ningún ejército feudal había conseguido: un sistema logístico internacional coordinado con precisión y sostenido por la fe. En Inglaterra, el rey Enrique II Plantagenet otorgó amplios privilegios a la orden. Londres se convirtió en uno de sus centros más importantes en Europa occidental. Allí levantaron la célebre Temple Church, inaugurada en 1185, una iglesia circular inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén. A su alrededor surgió el Temple de Londres, un complejo fortificado que albergaba caballeros, escribanos, contadores y capellanes. Con el tiempo, aquel lugar se transformó en símbolo de poder y justicia, y siglos después, en sede del derecho inglés. En la península ibérica, la presencia templaria adquirió una dimensión distinta. En los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Portugal, los templarios participaron activamente en la reconquista, combatiendo a los musulmanes que dominaban la península. Los reyes cristianos les concedieron tierras, fortalezas y privilegios a cambio de su servicio militar. En Aragón se les otorgó la fortaleza de Monzón, desde donde organizaron campañas hacia el sur. En Portugal su influencia fue aún mayor. Ayudaron al rey Afonso Enríquez en la formación del nuevo reino, y tras la disolución de la orden en el siglo XIV, sus bienes serían heredados por la Orden de Cristo, que perpetuaría su legado en la era de los descubrimientos marítimos. En Italia, los templarios establecieron casas en Génova, Pisa y Venecia, ciudades fundamentales para el transporte de cruzados y mercancías hacia Oriente. En Alemania y los países bálticos, su ejemplo inspiró la creación de nuevas órdenes, como la Orden Teutónica, que adoptó gran parte de su organización y disciplina. En Hungría y Polonia, sus castillos servían de refugio para los peregrinos que cruzaban los Cárpatos. Su expansión no conocía fronteras. Donde había una frontera de fe, los templarios edificaban una fortaleza. El secreto de su éxito no estaba solo en la devoción, sino en su eficiencia administrativa. Cada encomienda rendía cuentas al maestre provincial y éste al gran maestre en Jerusalén. Los informes circulaban con regularidad a través de una red de mensajeros, barcos y caravanas. La información, las órdenes y los recursos fluían sin interrupción desde Escocia hasta Siria. Ninguna otra institución medieval, ni siquiera la Iglesia, poseía una estructura tan centralizada y eficaz. El Temple
se convirtió en una organización transnacional en un tiempo en que los reinos aún luchaban por definirse. Su lealtad exclusiva al Papa los hacía independientes de los monarcas, lo que despertó tanto admiración como sospecha. En algunos lugares eran vistos como protectores, en otros, como un poder paralelo que actuaba más allá de la autoridad real. Su capacidad para movilizar tropas, dinero y recursos les otorgaba una influencia política enorme. Los templarios eran, a los ojos de muchos gobernantes, un ejército dentro del ejército cristiano. Los castillos templarios eran verdaderas fortalezas de piedra, construidas con una precisión que combinaba la ingeniería militar con la espiritualidad monástica. En Francia, la fortaleza de la Couvertoirade dominaba las rutas del sur. En España, el castillo de Ponferrada se alzaba como un bastión de la fe. En Portugal, el castillo de Tomar se convirtió en el centro neurálgico de la orden en la península. Su arquitectura seguía un patrón común: torres cuadradas, muros gruesos, capillas internas y patios que servían tanto para la oración como para la defensa. Cada piedra representaba la unión entre el templo y la espada. Con el tiempo, el temple acumuló enormes riquezas, aunque sus miembros individuales permanecían fieles al voto de pobreza. El dinero provenía de donaciones, rentas agrícolas, botines de guerra y depósitos confiados por peregrinos y nobles. Aquella fortuna no se utilizaba para el lujo, sino para sostener las cruzadas, financiar construcciones y garantizar la seguridad de los viajeros hacia Tierra Santa. Sin proponérselo, los templarios habían creado una red económica que anticipaba el mundo moderno, un sistema interconectado de bienes, servicios y transporte, regido por la confianza y la obediencia. El nacimiento de la banca templaria. La expansión del temple por toda Europa no solo extendió su poder militar y espiritual, sino que dio origen a un fenómeno completamente nuevo en la historia occidental: el nacimiento de un sistema financiero organizado. En un mundo donde las monedas de oro y plata se transportaban en cofres escoltados por soldados, los templarios ofrecieron algo revolucionario: seguridad y confianza. En pocas décadas, los monjes guerreros que habían jurado pobreza se convirtieron, paradójicamente, en los guardianes de las mayores fortunas de la cristiandad. La génesis de esta transformación fue práctica antes que ideológica. Los peregrinos que viajaban a Tierra Santa debían recorrer miles de kilómetros cruzando reinos, montañas y mares infestados de bandidos. Llevar dinero en efectivo era un riesgo constante. Los templarios, cuya red de encomiendas se extendía desde Escocia hasta Jerusalén, idearon un método que combinaba fe y contabilidad: el sistema de crédito templario. Un viajero podía depositar su dinero en una casa del Temple en París o Londres, recibir un documento sellado y cobrar la suma equivalente en Acre, Chipre o Antioquía. Ese papel, escrito con signos cifrados y símbolos de la orden, era el primer antecedente del cheque bancario moderno. Aquel sistema se basaba en la reputación incorruptible de la orden. Nadie dudaba de la palabra templaria, y ningún ladrón osaba robar a los hombres del Temple. Las encomiendas funcionaban como oficinas de depósito, préstamo y cambio de divisas. Los templarios registraban cada transacción en pergaminos meticulosamente archivados. Utilizaban signos contables avanzados y un sistema de numeración heredado de los árabes, lo que les permitía llevar registros precisos en una época donde la mayoría de los nobles apenas sabía escribir. Su eficiencia era tal que los mercaderes italianos y las coronas europeas comenzaron a confiarles sus tesoros. Los templarios no cobraban intereses en el sentido moderno, ya que la usura estaba prohibida por la Iglesia. Sin embargo, aplicaban donaciones o cargos de custodia, fórmulas legales que les permitían obtener beneficios sin violar la doctrina cristiana. Los depósitos generaban rendimientos para la orden, que eran reinvertidos en la construcción de castillos, la compra de armas y la financiación de las cruzadas. Así, el dinero fluía en una red invisible que unía los campos de Europa con los desiertos de Palestina. Los reyes fueron los primeros en advertir el potencial de aquel sistema. Enrique II de Inglaterra utilizó a los templarios como tesoreros de la corona. Luis VII de Francia confió en ellos para custodiar los fondos de la Segunda Cruzada, y en España, Alfonso I de Aragón les legó en su testamento parte de su reino. El papado también dependía de su red para enviar tributos, limosnas y bulas a Tierra Santa. La Orden del Temple
Se había convertido en una banca internacional, exenta de impuestos, protegida por la autoridad pontificia y presente en los principales centros comerciales del mundo cristiano. En su sede de París, situada en el Temple de la Ville, los caballeros construyeron una gran torre fortificada que servía como tesoro de Europa. Aquellas gruesas murallas de piedra albergaban cofres de oro, joyas, escrituras de propiedad y reliquias sagradas. Era un lugar inviolable. Ni el rey de Francia podía entrar sin permiso del maestre. Las crónicas relatan que allí se custodiaban los fondos del reino, los tributos del Papa y los depósitos de las familias nobles. El Temple de París era el corazón financiero del continente, y sus criptas funcionaban como el antecedente directo de un banco central. Además de guardar y transferir dinero, los templarios actuaban como intermediarios económicos, financiaban expediciones, concedían préstamos a nobles y gestionaban herencias y rentas. Su red de mensajeros transportaba oro, plata y documentos cifrados con una eficiencia que asombraba a los contemporáneos. En una época donde los reinos se comunicaban por caballos y pergaminos, los templarios lograron un nivel de coordinación que anticipaba la globalización medieval. Su poder económico creció a tal punto que podían sostener ejércitos, reconstruir fortificaciones y proveer alimentos a miles de hombres durante años. Cuando un rey necesitaba dinero para una guerra, recurría a ellos. Cuando un noble debía pagar un rescate o financiar una cruzada, era el Temple quien adelantaba los fondos. El propio Felipe II Augusto de Francia confió en ellos para organizar los recursos de la Tercera Cruzada. La orden se había convertido en el banquero de los reyes. La clave de su éxito residía en la confianza absoluta. La regla del Temple prohibía el robo, la mentira y el engaño bajo pena de excomunión y expulsión. Cada hermano juraba fidelidad al Papa y obediencia al Maestre. Esa integridad fue la base de su poder. El mundo cristiano veía en los templarios no solo soldados de Cristo, sino guardianes de la honestidad en un tiempo dominado por la corrupción. La fe era su garantía y la palabra temple equivalía a seguridad. Pero el crecimiento de su fortuna también generó envidias y sospechas. A ojos de muchos, los monjes guerreros se habían transformado en mercaderes. Su riqueza contrastaba con su voto de pobreza. Sus castillos, sus flotas y sus tesoros despertaban recelo entre los reyes endeudados y el clero ambicioso. El dinero, que había sido instrumento de fe, comenzaba a ser su mayor peligro. En Francia, los templarios prestaron sumas inmensas a la corona, convirtiendo a los monarcas en sus deudores. Entre ellos estaba Felipe IV el Hermoso, un rey tan poderoso como insolvente, cuya relación con la orden terminaría en tragedia. Sin proponérselo, los templarios habían inventado las herramientas del sistema financiero moderno, el crédito, la transferencia, la letra de cambio y el resguardo, y lo habían hecho en nombre de Dios. El mito de los tesoros templarios. Desde los primeros días de su existencia, la Orden del Temple fue envuelta por un aura de misterio. Su riqueza, su autonomía y su silencio alimentaron rumores que se extendieron por toda Europa. Pero entre todos los mitos que los rodearon, ninguno alcanzó tanta fuerza ni persistencia como el de sus tesoros ocultos. Oro, reliquias sagradas, manuscritos prohibidos y objetos divinos formaban parte del imaginario que se tejió alrededor de los templarios. Con el tiempo, el tesoro del Temple se transformó en un símbolo, el eco de una fortuna desaparecida y de un conocimiento perdido en las sombras de la historia. En la época de su esplendor, los templarios controlaban castillos, puertos, granjas, minas y flotas mercantes. Su administración eficiente y su sistema de banca internacional les permitían acumular grandes reservas de metales preciosos. Pero la verdadera magnitud de sus riquezas nunca fue conocida. La orden no respondía ante los reyes y solo el Gran Maestre y el Tesoro General tenían acceso a los registros de sus bienes. Las bóvedas del Temple de París y de otras sedes en Londres, Aragón o Chipre guardaban cofres sellados con cera y símbolos secretos. Cuando la orden fue disuelta en 1312, muchos de esos cofres habían desaparecido. El primer testimonio de un tesoro perdido aparece poco después de la detención masiva de los templarios, ordenada por el rey Felipe IV de Francia en octubre de 1307. Según los cronistas de la época, cuando los hombres del rey irrumpieron en el Temple de París, no hallaron ni una sola moneda de oro. Las cámaras estaban vacías, los cofres abiertos, los inventarios ausentes.
Todo parecía haber sido retirado poco antes de la redada. Aquella ausencia alimentó una pregunta que resonaría durante siglos. ¿A dónde fue el oro del Temple? Las leyendas ofrecen muchas respuestas. Algunos relatos afirman que, días antes de las detenciones, una flota templaria zarpó desde el puerto de La Rochelle, en la costa atlántica de Francia, cargada con cofres, reliquias y documentos secretos. Se dice que desapareció en el mar rumbo a destinos inciertos, Escocia, Portugal o incluso las Américas, según las versiones más tardías. En Escocia, las crónicas posteriores del siglo XV afirmaban que los templarios refugiados lucharon junto a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn y que llevaron consigo el tesoro perdido. En Portugal se fundaría la Orden de Cristo, heredera directa del Temple, que habría conservado parte de su riqueza y símbolos. Otra teoría sostiene que los templarios ocultaron sus bienes bajo tierra en túneles y criptas secretas. Excavaciones realizadas en antiguos enclaves templarios, como el castillo de Gisors en Normandía o el de Tomar en Portugal, han alimentado el mito. En Gisors, la leyenda cuenta que un jardinero, en el siglo XII, descubrió una cámara sellada con cofres de plata y manuscritos, que desaparecieron misteriosamente tras la intervención de las autoridades. Ninguna prueba arqueológica lo confirmó, pero el rumor sobrevivió al paso de los siglos. En Tomar, los subterráneos del convento están llenos de pasajes cerrados y galerías cegadas, donde muchos creen que aún reposan las reliquias del Temple. El misterio no se limita al oro. Los relatos medievales y renacentistas aseguraban que los templarios poseían objetos de un valor espiritual incalculable. Entre ellos, el más célebre, el Arca de la Alianza, el cofre de oro que, según el Antiguo Testamento, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés. Algunos sostenían que los templarios la habían encontrado durante sus excavaciones bajo el monte del Templo en Jerusalén y la habían custodiado en secreto. Otros hablaban del Santo Grial, el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena, llevado a Europa y escondido en un lugar conocido solo por el Gran Maestre. El Grial, en estas versiones, no era un objeto físico, sino un símbolo del conocimiento divino que la Orden habría protegido de la corrupción del poder humano. Con el paso del tiempo, estos relatos se mezclaron con la alquimia, la cábala y las corrientes esotéricas de la Europa posterior. Los templarios fueron asociados con saberes ocultos, geometría sagrada y antiguas tradiciones herméticas. Su vínculo con el Templo de Salomón los convirtió en herederos simbólicos de la sabiduría del Rey Sabio, constructor del santuario más venerado del mundo antiguo. En los siglos siguientes, las sociedades secretas que surgieron en Europa, como los Rosacruces o los masones, reivindicarían esa herencia espiritual, afirmando descender de los templarios y conservar sus secretos. A lo largo de los siglos, el mito del tesoro templario se adaptó a las nuevas épocas. En el siglo XVIII, los ilustrados lo buscaron como fuente de conocimiento perdido. En el XIX, los románticos lo convirtieron en símbolo de pureza y sacrificio. En el siglo XX, los arqueólogos y novelistas lo transformaron en el corazón de conspiraciones y aventuras. La vida cotidiana de un templario. La vida dentro del Temple era una mezcla rigurosa de oración, disciplina y combate. En apariencia, sus castillos eran fortalezas militares, pero en su interior funcionaban como verdaderos monasterios. Cada día comenzaba antes del amanecer, cuando la campana del convento templario, el Signum, resonaba en los patios de piedra. Los caballeros despertaban de inmediato, se vestían sin pronunciar palabra y se dirigían a la capilla para el rezo de maitines. Sus jornadas estaban regidas por un horario estricto determinado por la regla del Temple que establecía cuándo debían rezar, trabajar, entrenar y comer. En aquella estructura perfecta no había espacio para la improvisación ni para el ocio. Los templarios eran monjes y soldados al mismo tiempo. Juraban obedecer 3 votos inquebrantables: pobreza, castidad y obediencia. Sus ropas eran simples, como túnicas de lana blanca con la cruz roja bordada al pecho, y debían mantenerse limpias como signo de pureza espiritual. Dormían vestidos, con el cinturón de su espada a la mano, listos para montar en cualquier momento. Sus camas eran duras, cubiertas por mantas ásperas. Los dormitorios eran compartidos y fríos, sin fuego ni adornos. Cada caballero poseía solo lo indispensable: un hábito, una capa, un cuchillo, un cinturón y un caballo.
Cualquier objeto superfluo era considerado una ofensa a su voto de pobreza. El día se dividía entre la oración y el entrenamiento. Rezaban 7 veces diarias, siguiendo el ritmo del oficio divino, intercalando lecturas bíblicas con momentos de silencio absoluto. Tras la oración matutina comenzaba la instrucción militar. Los templarios practicaban el combate cuerpo a cuerpo, el uso de la lanza, el arco y la espada. Cada movimiento debía ejecutarse con precisión. La disciplina era la esencia de su fuerza. Un solo templario podía enfrentar a varios enemigos sin romper formación. Se entrenaban para mantener la calma incluso bajo una lluvia de flechas. La regla era clara. El caballero del temple no teme morir, teme desobedecer. En el campo de batalla, la organización era perfecta. Los caballeros formaban la vanguardia, seguidos por los sargentos y los escuderos. El estandarte voceant, mitad blanco y mitad negro, guiaba sus movimientos. Ninguno debía retirarse mientras el estandarte siguiera en pie. Si caía, otro debía levantarlo de inmediato. La derrota no era una opción, y el abandono del campo se castigaba con la expulsión de la orden. Por eso, los templarios eran temidos tanto por los musulmanes como por los propios cruzados. Combatían en silencio, sin piedad ni duda. Su fe era su armadura. Fuera del combate, la vida templaria seguía un orden monástico. Las comidas eran frugales: pan, legumbres, agua y vino ligero. La carne se servía solo en días señalados. Durante la comida reinaba el silencio. Un hermano lector recitaba pasajes de las Escrituras mientras los demás comían. Estaba prohibido hablar, reír o murmurar. Quien rompía la norma debía confesarse y cumplir penitencia. Cada acto, desde la oración hasta la comida, tenía un propósito espiritual: someter el cuerpo para fortalecer el alma. La jerarquía dentro del temple era estricta. En la cúspide se encontraba el gran maestre, elegido por un consejo de dignatarios. Bajo su mando estaban los maestres provinciales, responsables de las encomiendas de Europa y Oriente. Cada castillo o casa templaria contaba con un comendador encargado de administrar las tierras, los recursos y la disciplina. Los caballeros templarios, nobles de nacimiento, eran la fuerza de élite. Los sargentos, de origen más humilde, servían como apoyo militar y administrativo. Los hermanos capellanes se ocupaban de las misas y los sacramentos. Finalmente, los escuderos y sirvientes cumplían tareas domésticas y logísticas. Todos, sin excepción, obedecían las órdenes del superior inmediato como si vinieran de Dios. La regla contemplaba también la vida espiritual. Cada templario debía confesarse con frecuencia, asistir a misa diaria y mantener una vida de oración constante. Estaban prohibidos los juegos, las apuestas, los juramentos en vano y la compañía de mujeres. La castidad era una obligación absoluta. Cualquier contacto sospechoso con una mujer, incluso una mirada prolongada, podía implicar la expulsión. La orden se consideraba una familia espiritual donde no existía el amor terrenal, solo la devoción al Creador y la hermandad del temple. Los castigos eran severos. Un templario que desobedecía podía ser obligado a comer en el suelo, despojado de su manto o confinado en aislamiento. Los delitos graves, como la cobardía o la traición, se pagaban con la expulsión o la muerte. Sin embargo, el perdón siempre era posible mediante la penitencia pública. Algunos caballeros culpables de haber huido en combate regresaban voluntariamente años después, descalzos y vestidos de harapos, pidiendo ser azotados ante la comunidad antes de ser readmitidos. La vergüenza era su redención. En las horas de descanso, los templarios dedicaban tiempo a reparar sus armas, escribir informes o trabajar la tierra. Muchos eran hábiles constructores, arquitectos y herreros. En sus fortalezas se diseñaban innovaciones defensivas, puentes y sistemas hidráulicos. La arquitectura templaria combinaba la eficiencia militar con la espiritualidad. Las iglesias redondas, inspiradas en el Santo Sepulcro de Jerusalén, recordaban al caballero que su misión era proteger el corazón de la fe. La forma circular, sin principio ni fin, simbolizaba la eternidad de Dios. A pesar de la austeridad, la camaradería era profunda. Los hermanos compartían todo: comida, caballo y peligro. La regla prohibía la envidia y el orgullo. Cada caballero debía amar a su hermano como a sí mismo. Antes de partir a una batalla, se confesaban juntos y pedían perdón unos a otros. Creían que morir sin reconciliación era morir en pecado.
En esa fraternidad se fundaba su fuerza. No luchaban por gloria individual, sino como una sola voluntad consagrada al cielo. Enemigos y rivalidades. El poder del Temple, su disciplina y su autonomía absoluta no tardaron en despertar enemistades. En el turbulento mundo medieval, donde los reinos se alzaban y caían bajo el peso de las guerras y las intrigas, ninguna institución podría alcanzar tal influencia sin provocar recelo. Los templarios, fieles solo al Papa, eran un ejército fuera del control de los monarcas. Su riqueza y su red de fortalezas extendidas por toda Europa los convertían en un estado dentro de los estados. Y mientras en Tierra Santa combatían contra el Islam, en Occidente acumulaban enemigos más peligrosos: los celos, la envidia y el poder político. En el campo de batalla, sus principales rivales fueron otras órdenes militares cristianas, nacidas también al calor de las cruzadas. Entre ellas destacaban los caballeros hospitalarios, conocidos por administrar hospitales y proteger a los peregrinos, y los caballeros teutónicos, surgidos de la tradición germánica. Al principio, templarios y hospitalarios luchaban hombro a hombro, compartiendo ideales y enemigos comunes. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias se hicieron evidentes. Los hospitalarios, menos rígidos y más caritativos, comenzaron a competir por los mismos recursos y donaciones que sostenían al Temple. Las disputas por territorios, castillos y rentas se multiplicaron, especialmente en las ciudades cruzadas de Acre, Trípoli y Antioquía. Los cronistas de la época registran enfrentamientos entre ambas órdenes que iban más allá de la rivalidad espiritual. En 1258, en la ciudad de Acre, las tensiones llegaron al extremo. Templarios y hospitalarios se enfrentaron en las calles con espadas desenvainadas. Los muertos y heridos fueron numerosos. Aquel escándalo avergonzó al Papa, que ordenó una reconciliación forzada entre los maestres de ambas órdenes. Pero las heridas no sanaron. Desde entonces, las alianzas en Oriente se volvieron inestables. Cada orden defendía sus propios intereses estratégicos y las rivalidades internas debilitaban la defensa cristiana frente al enemigo común. Los templarios también tuvieron roces con los teutónicos, cuya expansión hacia el norte de Europa en las campañas contra los paganos bálticos imitaba su modelo militar y espiritual. Aunque los teutónicos respetaban al Temple como su antecedente, su ambición territorial generó recelos. En Jerusalén, los templarios los consideraban una orden joven y arrogante. Las tensiones entre las tres grandes milicias cristianas eran constantes, y sus diferencias en costumbres, lenguas y jerarquías hacían difícil cualquier coordinación en el campo de batalla. En teoría, todos servían a la misma fe. En la práctica, competían por la gloria y el favor del Papa. En Oriente, los templarios se enfrentaron a un enemigo más temible: el Islam unificado bajo Saladino. Tras décadas de luchas fragmentadas, las fuerzas musulmanas comenzaron a actuar bajo una misma bandera. El genio militar del sultán kurdo y su determinación religiosa marcaron el principio del fin para los reinos cruzados. Los templarios se distinguieron por su valor en combates como la batalla de Montchisar en 1177, donde derrotaron a un ejército muy superior en número, pero también sufrieron derrotas devastadoras como la batalla de Hattin en 1187, donde cayeron cientos de caballeros. Los prisioneros templarios fueron ejecutados públicamente por negarse a renunciar a su fe. Aquella derrota abrió las puertas a la pérdida de Jerusalén. Tras la caída de la ciudad santa, los templarios se replegaron a Acre, su última gran fortaleza en Tierra Santa. Desde allí continuaron defendiendo los territorios cruzados durante casi un siglo. Pero sus enemigos no cesaron de multiplicarse. A medida que el fervor de las cruzadas se desvanecía en Europa, las donaciones a la orden disminuyeron y las críticas aumentaron. Los reyes y nobles, cansados de financiar guerras lejanas, comenzaron a ver en los templarios un gasto innecesario, un ejército que ya no servía a su propósito original. Los cronistas musulmanes, por su parte, los describían con una mezcla de respeto y odio. Para muchos sarracenos, los templarios eran los más valientes y los más obstinados de los cruzados. Ni la promesa de rescate ni la amenaza de tortura los hacía renunciar a su fe. Cuando eran capturados, preferían morir antes que ser convertidos. Esa inquebrantable convicción los convertía en enemigos temidos y admirados por igual. En el imaginario islámico medieval,
Los templarios eran vistos como leones del infierno, guerreros que luchaban más allá del miedo y la razón. Dentro de la propia cristiandad, sin embargo, el respeto comenzó a erosionarse. Las tensiones con la nobleza local y el clero secular se intensificaron. Muchos obispos criticaban su independencia y su inmunidad ante las leyes civiles. En algunos lugares, los templarios eran acusados de actuar como señores feudales, administrando justicia y cobrando impuestos en nombre de la orden. Su autoridad, respaldada directamente por el Papa, los hacía intocables. Los reyes los necesitaban, pero también los temían. Su poder era una espada de doble filo. La rivalidad más peligrosa para el Temple surgió en Francia, donde su poder financiero comenzó a eclipsar al de la propia corona. Los templarios eran acreedores del rey Felipe IV el Hermoso, un monarca orgulloso y ambicioso que veía en ellos tanto una amenaza como una solución a sus deudas. Felipe, endeudado por las guerras y su lujosa corte, comprendió que mientras el Temple existiera, su autoridad estaría limitada. Su resentimiento creció silenciosamente, alimentado por la envidia y la necesidad económica. Lo que comenzó como una alianza estratégica entre la corona y la orden se transformaría, con el tiempo, en una persecución brutal. Mientras tanto, en Oriente, los templarios continuaban perdiendo terreno. La caída de Acre en 1291 marcó el final de los estados cruzados. Los supervivientes se refugiaron en Chipre, donde mantuvieron viva la estructura de la orden, pero su razón de ser, es decir, la defensa de Tierra Santa, se había extinguido. Los enemigos que antes los acechaban desde los desiertos de Palestina, ahora los aguardaban en los palacios europeos. Las lanzas que habían resistido frente a los sarracenos pronto enfrentarían un enemigo más astuto y letal, el poder político de los reyes cristianos. La caída de Jerusalén y el fin de las cruzadas. El año 1187 marcó el principio del fin del sueño cruzado. Tras casi un siglo de dominio cristiano en Tierra Santa, las murallas de Jerusalén volvieron a caer en manos del Islam. La derrota no fue repentina, sino el resultado de años de decadencia, rivalidades internas y exceso de confianza. Los templarios, que habían sido el escudo de la cristiandad oriental, se encontraron frente a un enemigo más fuerte, más unido y guiado por una fe tan poderosa como la suya. Ese enemigo tenía nombre: Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. Saladino había logrado unificar bajo su mando a las fuerzas musulmanas de Egipto y Siria. Su genio militar y su piedad religiosa inspiraban tanto a sus soldados como a sus adversarios. En el verano de 1187, sus ejércitos avanzaron hacia Galilea, donde las fuerzas cruzadas, lideradas por el rey Guy de Lusignan, el gran maestre templario Gerard de Ridefort y el de los hospitalarios, Roger Desmoulins, salieron a su encuentro. Bajo un sol implacable, en una llanura cercana al monte Hatán, las huestes cristianas fueron rodeadas y aniquiladas. Miles de caballeros murieron o fueron capturados. Las reliquias de la cruz fueron tomadas por el enemigo. Jerusalén quedó indefensa. Cuando Saladino entró en la ciudad el 2 de octubre de 1187, no hubo masacre ni saqueo. A diferencia de los cruzados de 1099, el sultán permitió que los cristianos abandonaran la ciudad a cambio de un rescate. Para los templarios, la pérdida de Jerusalén fue un golpe espiritual devastador. Durante décadas habían creído luchar por la voluntad de Dios, por la defensa del Santo Sepulcro, y ahora la ciudad santa volvía a estar en manos del Islam. Su misión parecía haber fracasado, pero la orden no se disolvió. Replegaron sus fuerzas a Acre, donde erigieron una nueva sede. Desde allí planearon el contraataque. El Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. Fue la tercera cruzada, entre 1189 y 1192, protagonizada por tres de los más grandes monarcas de la época: Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia y el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Los templarios se unieron al ejército inglés, acompañando a Ricardo en su marcha a través de Palestina. Combatieron en Acre, Arsuf y Jaffa, demostrando su disciplina legendaria. En la batalla de Arsuf, su carga final permitió la victoria de los cruzados, obligando a Saladino a retirarse. Sin embargo, Jerusalén nunca fue recuperada.
El tratado firmado en 1192 permitió a los peregrinos cristianos visitar la ciudad, pero bajo soberanía musulmana. Era una victoria incompleta. Durante los siglos siguientes las cruzadas continuaron, pero su espíritu se desvanecía. Lo que había comenzado como una empresa de fe se transformó en una sucesión de campañas políticas, marcadas por la ambición y la codicia. Los templarios siguieron combatiendo en Oriente, pero cada cruzada era más débil que la anterior. En la Cuarta Cruzada, en 1204, los ejércitos cristianos ni siquiera llegaron a Tierra Santa. Saquearon Constantinopla, la capital del cristianismo oriental. Aquella desviación del propósito original fue el símbolo de una causa perdida. El Temple, sin embargo, no desapareció. Adaptó su papel al nuevo escenario. Desde su base en Acre, la Orden se convirtió en la principal fuerza defensiva de los últimos reinos cruzados. Sus castillos, como Chastel-Blanc, Tortosa y el imponente Crac de los Caballeros, resistieron durante años los embates musulmanes. Cada fortaleza era una pequeña ciudad autosuficiente, abastecida por las encomiendas europeas. Los templarios perfeccionaron las técnicas de fortificación, levantando muros dobles, torres semicirculares y sistemas de defensa en profundidad. Su arquitectura inspiraría más tarde los castillos europeos, pero el tiempo jugaba en su contra. El fervor de las cruzadas en Europa se apagaba y los reyes ya no estaban dispuestos a financiar guerras lejanas. El papado perdía influencia y los templarios, sin una causa visible, comenzaban a ser vistos como una reliquia incómoda. A pesar de sus victorias aisladas, la presión musulmana se intensificó. En 1291, los ejércitos del sultán Al-Ashraf Khalil, sucesor de Saladino, sitiaron Acre, la última fortaleza cristiana en Tierra Santa. La defensa fue feroz. Los templarios resistieron hasta el último momento, luchando casa por casa, calle por calle. El gran maestre Guillaume de Beaujeu cayó mortalmente herido sobre los muros de la ciudad. Sus últimas palabras fueron: «Hermanos, defiendo a Cristo, no a la piedra». Cuando los muros finalmente cedieron, la ciudad fue arrasada. Miles de cruzados murieron, y los templarios que sobrevivieron fueron ejecutados o esclavizados. Con la caída de Acre, la cristiandad perdió su último bastión en Oriente. Era el fin de las cruzadas. Los pocos templarios que escaparon se refugiaron en Chipre, donde establecieron una nueva sede. Desde allí mantuvieron su estructura y su jerarquía, conservando sus archivos, tesoros y símbolos. Pero el espíritu de la orden había cambiado. Ya no había Tierra Santa que defender, ni peregrinos que escoltar. Sus castillos en Europa seguían activos, sus encomiendas continuaban produciendo riquezas, pero su misión original había desaparecido. Sin enemigos externos, comenzaron a despertar la desconfianza de los monarcas que antes los veneraban. La caída de Jerusalén no solo fue una derrota militar, sino el inicio de una nueva etapa, la del Temple como poder sin causa. Sin cruzadas que justificar su existencia, los caballeros del Temple se convirtieron en custodios de una gloria pasada. En Francia, Inglaterra, España y Portugal, sus fortalezas se alzaban como testigos de un tiempo en que la fe movía ejércitos. Pero en el silencio de sus capillas, bajo los estandartes desgastados, se gestaba un nuevo peligro: la sospecha. El mismo poder que los había elevado sobre los reyes empezaba a volverse contra ellos. El último caballero que abandonó las ruinas de Acre llevaba en el pecho la cruz roja del Temple y en su mirada la certeza de que una era había terminado. Detrás quedaba el polvo de Jerusalén, el eco de las cruzadas y el final de la Guerra Santa. El proceso contra los templarios. La mañana del 13 de octubre de 1307, en todo el territorio de Francia, los alguaciles del rey Felipe IV el Hermoso recibieron una orden secreta. Antes del amanecer, debían irrumpir simultáneamente en todas las casas templarias del reino y arrestar a cada uno de sus miembros. Aquella fecha marcaría el principio del fin de la Orden del Temple. El golpe fue certero, rápido y devastador. Cientos de templarios fueron apresados sin resistencia. Los sellos papales que los protegían de cualquier poder secular no valieron de nada frente a la voluntad del rey más poderoso de Europa. Felipe IV llevaba años tramando su venganza. La monarquía francesa estaba endeudada hasta el cuello con la Orden, que había financiado sus guerras y sostenido su economía. Los templarios eran sus acreedores, pero también sus rivales.
Controlaban vastas tierras, flotas y fortificaciones y respondían solo al Papa. Su independencia resultaba intolerable. Felipe necesitaba dinero y necesitaba un enemigo visible que justificara su ambición. Así, el Temple, sin cruzadas, sin propósito militar y con tesoros ocultos, se convirtió en el blanco perfecto. El rey ordenó redactar una lista de acusaciones que mezclaban superstición, herejía y política. Los templarios fueron acusados de adorar ídolos, renegar de Cristo, escupir sobre la cruz, practicar rituales blasfemos y cometer actos impuros en sus ceremonias secretas. También se les imputó idolatría, brujería y sodomía, cargos habituales en los juicios por herejía de la época. Eran acusaciones absurdas, pero suficientes para encender la ira del pueblo y obtener el respaldo de una iglesia temerosa de enfrentar al monarca francés. El gran maestre del Temple, Jacques de Molay, fue arrestado junto con otros altos dignatarios. Hugues de Perrot, Geoffroy de Gonneville, Geoffroy de Charnay y Jean de la Tour. Todos fueron conducidos a París y encerrados en mazmorras húmedas, incomunicados y sometidos a interrogatorios bajo tortura. Los inquisidores, designados por el propio rey, arrancaron confesiones que más tarde serían usadas como prueba de culpabilidad. Golpeados, quemados y mutilados, muchos templarios admitieron cualquier cosa que pusiera fin al tormento. Otros murieron en silencio, sin pronunciar una palabra. El Papa Clemente V, elegido años antes con el apoyo de Felipe IV, intentó al principio resistir la presión. El Temple era una orden pontificia, y solo Roma tenía autoridad sobre ella. Pero el poder del rey era absoluto. Clemente, instalado en Aviñón bajo la influencia francesa, se vio obligado a aceptar los hechos consumados. En 1308, ordenó la suspensión de la orden hasta que se esclarecieran los cargos. Aún así, la maquinaria de la Inquisición ya estaba en marcha y el proceso se extendió por toda Europa. En Inglaterra, Aragón, Castilla, Alemania y Portugal se realizaron interrogatorios similares, aunque con resultados muy distintos. En casi todos los reinos, los templarios fueron absueltos por falta de pruebas. En Francia, en cambio, la sentencia ya estaba decidida. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron presentadas como prueba irrefutable. Los templarios fueron mostrados como un peligro para la cristiandad, una secta corrupta que había traicionado su misión divina. Felipe IV utilizó los púlpitos para propagar su versión. Las iglesias se llenaron de sermones que hablaban de rituales oscuros y pactos demoníacos. El pueblo, que alguna vez había venerado a los caballeros del Temple como santos guerreros, comenzó a temerlos. En un solo movimiento político, el rey había destruido su reputación y tomado control de sus bienes. Los bienes templarios fueron confiscados y, en teoría, entregados a la Orden de los Hospitalarios, según la decisión pontificia posterior. Pero en la práctica, gran parte de las riquezas desaparecieron en manos de la corona y de los nobles aliados de Felipe. Las encomiendas fueron saqueadas, los castillos ocupados y los archivos destruidos. En cuestión de meses, la red económica más poderosa de Europa se desmoronó. El Temple, que durante 2 siglos había movido ejércitos y fortunas, quedó reducido a cenizas. En 1310 comenzó el gran juicio público en París. Más de 500 templarios fueron presentados ante el tribunal eclesiástico. Muchos, al ser liberados de la tortura, se retractaron de sus confesiones. Declararon que habían sido forzados a mentir, que nunca habían renegado de Cristo y que las acusaciones eran falsas. El Papa, alarmado, ordenó una revisión del proceso, pero el rey no esperó. 54 templarios que se habían retractado fueron quemados vivos en un descampado cercano a París. Las llamas devoraron sus cuerpos mientras el humo se elevaba sobre la ciudad. El mensaje era claro: cualquiera que se opusiera al poder del rey sufriría el mismo destino. Aún así, el proceso continuó. Clemente V convocó un concilio en Vienne en 1311 para decidir el futuro de la orden. Los representantes de los reinos europeos defendieron la inocencia de los templarios, pero el Papa, presionado por Felipe IV, decretó en 1312 la disolución oficial de la Orden del Temple mediante la bula Vox in excelso. No se dictó condena formal, pero la orden dejó de existir. Sus bienes pasaron al Hospital de San Juan y sus miembros fueron dispersados o integrados en otras instituciones. El gran maestre Jacques de Molay, que había soportado 7 años de prisión,
fue llevado finalmente ante el tribunal en marzo de 1314. Los templarios fueron llevados a la Île aux Juifs, una pequeña isla frente a Notre Dame. Amarrados a postes, contemplaron el crepúsculo mientras el verdugo encendía las hogueras. El fuego se elevó lentamente, iluminando el río y las torres de París. Según las crónicas, antes de morir, Jacques de Molay lanzó una maldición. Dios sabe quién está equivocado y quién ha pecado. Pronto Él juzgará a los culpables de nuestra muerte. Pocos meses después, tanto Felipe IV como Clemente V murieron repentinamente, cumpliendo la profecía que selló la leyenda del último gran maestre del Temple. La ejecución de Jacques de Molay. El 18 de marzo de 1314, el aire de París era frío y denso. El río Sena, gris y silencioso, reflejaba el humo que se alzaba desde las orillas. En la pequeña Île aux Juifs, frente a la catedral de Notre Dame, dos figuras encadenadas aguardaban su destino. Eran Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía. La muchedumbre se agolpaba sobre los puentes, los muros y las barcazas del río. Nadie quería perderse el final del ejército de Cristo. El hombre que había dirigido a los templarios durante 22 años estaba a punto de arder. Molay había pasado los últimos 7 años prisionero, entre interrogatorios y torturas. Desde su arresto en 1307, se había mantenido sereno, negándose a renunciar a su fe o a delatar a sus hermanos. Durante el proceso, había sido presionado para aceptar los cargos de herejía y blasfemia, confesiones obtenidas bajo tormento. En 1314, cuando el Papa Clemente V y el rey Felipe IV decidieron cerrar definitivamente el caso, el destino de la orden ya estaba sellado. El Papa decretó la disolución del Temple. El rey exigió justicia visible. La hoguera sería el último capítulo. En la mañana de su ejecución, Molay y de Charnay fueron conducidos ante los jueces en la plaza del Parvis, frente a la catedral. Los prelados, representantes del Papa, leyeron la sentencia: cadena perpetua por herejía. Era un castigo que le habría salvado la vida. Pero Molay, de pie, demacrado y cubierto de harapos, hizo lo impensado. Dio un paso adelante, interrumpió la lectura y habló con voz firme. Declaró que las confesiones obtenidas bajo tortura eran falsas, que los templarios eran inocentes y que la orden había servido fielmente a Cristo. Ante una multitud atónita proclamó: «He pecado al mentir. Mi alma no puede partir con falsedad. La orden del Temple es pura. Somos inocentes». Aquel acto selló su destino, el legado del Temple, que el rey había intentado borrar con la propaganda y el miedo, renacía en ese momento en la figura de su último maestre. Los jueces quedaron paralizados. Las palabras del anciano caballero desbarataban todo el proceso. Felipe IV, al enterarse, reaccionó con furia. Ordenó que Molay y de Charnay fueran quemados de inmediato, sin posibilidad de apelación. La hoguera debía silenciar para siempre al hombre que había desafiado al trono y al papado en un solo gesto. Al caer la tarde, los templarios fueron conducidos en barca hasta la pequeña isla. Los verdugos ya habían preparado las estacas y la leña. El cielo se tornaba rojo sobre el Sena, como si presagiara el fin de una era. Molay, encorvado por los años y las torturas, pidió solo una cosa: que le ataran mirando hacia Notre Dame, para morir frente al rostro de la Virgen. Los testigos afirmaron que aceptó su destino con serenidad. Rechazó el perdón del confesor y pidió rezar en silencio. Geoffroy de Charnay, a su lado, hizo lo mismo. Ninguno mostró miedo. Las antorchas tocaron la pira. Las llamas subieron lentamente, devorando la leña húmeda. El humo envolvió las figuras de los caballeros, pero la voz de Molay aún se escuchaba entre los gritos del público. «Dios sabe quién está equivocado y quién ha pecado. Pronto Él juzgará a los que nos condenan». Era la maldición del último templario. Según las crónicas, sus palabras resonaron con una claridad sobrenatural, como si fueran una sentencia divina. El fuego los consumió por completo, mientras el sol se ocultaba sobre París. El silencio que siguió fue tan profundo como la historia que acababa de terminar. Pocos meses después, la profecía comenzó a cumplirse. En abril de 1314, apenas 33 días después de la ejecución, Clemente V murió en Aviñón,
víctima de una enfermedad repentina. Su cuerpo, colocado en una capilla para el velorio, fue alcanzado por un rayo que incendió el féretro. En noviembre del mismo año, Felipe IV cayó de su caballo durante una cacería y murió de forma abrupta. Los dos hombres responsables de la destrucción del Temple habían perecido en el mismo año. Para muchos, aquello no fue casualidad, sino el juicio de Dios. Con la muerte de Molay, la Orden del Temple desapareció oficialmente. Sus bienes fueron absorbidos por los caballeros hospitalarios, sus fortalezas vendidas o destruidas y sus símbolos prohibidos. Pero nada pudo borrar su huella. En las décadas siguientes, los rumores de templarios sobrevivientes se multiplicaron. Se decía que algunos habían huido a Escocia, donde lucharon junto a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn. Otros habrían escapado a Portugal, donde fueron acogidos por el rey Dinis bajo el nuevo nombre de Orden de Cristo. Desde entonces, la idea de que el Temple no había desaparecido del todo comenzó a formar parte del mito. Los cronistas medievales describen la escena final de Molay con palabras de admiración y temor. Algunos lo llamaron mártir, otros lo consideraron el último caballero verdadero. Su muerte, más que un final, fue el comienzo de una leyenda. En los siglos siguientes, su figura sería reivindicada por escritores, místicos y sociedades secretas que verían en él un símbolo de resistencia frente a la corrupción del poder. La imagen del anciano maestre, de pie entre las llamas, mirando a Notre Dame, quedó grabada en la memoria de Europa. En el silencio posterior a la hoguera, cuando el humo se disipó sobre el Sena, los testigos afirmaron haber visto las brasas formar una cruz. Algunos lo tomaron como una señal divina, otros como una ilusión del crepúsculo. Pero para quienes creyeron en la inocencia del Temple, aquel fuego no destruyó la orden, sino que la purificó. Su símbolo, la cruz roja sobre el manto blanco, seguiría apareciendo durante siglos en iglesias, manuscritos y escudos. La historia del Temple terminaba allí, pero su sombra continuaría viva en la memoria y el misterio. Aquel 18 de marzo de 1314, cuando las llamas consumieron a Jacques de Molay, ardió con él algo más que un hombre. Se extinguió el último fuego de las cruzadas, el eco de una era en la que la fe había armado caballeros y levantado imperios. El Temple desapareció en la tierra, pero en la historia permaneció eterno, como el emblema de una promesa que nunca fue olvidada.